Muy buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente a ustedes, a toda su familia. Gracias a Dios porque nos permite una oportunidad más para estudiar su palabra y recibir lo que Dios tiene para todos nosotros, porque todos necesitamos la palabra de Dios. Inmediatamente vamos a analizar lo que Dios nos tiene. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dios nos dice por medio de su palabra de esta manera, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adquiere inteligencia, adquiere sabiduría y no te apartes de las razones de mi boca. Podemos entender que nos habla nuestro Dios de dos palabras muy bonitas: la inteligencia y la sabiduría. Algunas personas piensan que la inteligencia y la sabiduría son lo mismo, pero vamos a analizar en esta tarde y darnos cuenta que no son lo mismo, sino que ambas expresiones son muy diferentes. La inteligencia y la sabiduría, nos dice Dios, adquiérela. En esta tarde entendemos de quién debemos adquirirla: del único, sabio Dios, inteligente Dios. Estas dos palabras, inteligencia y sabiduría, deben ser visibles en la vida de los hijos de Dios, porque estas dos palabras, cuando están en la persona, embellecen la vida humana, la inteligencia y la sabiduría. Entendemos a través de la palabra del Señor que Dios nos creó a todos, absolutamente a todos, con la capacidad de la inteligencia, que quiere decir precisamente capacidad de razonar, de pensar, y también con capacidad de libre albedrío, que quiere decir libertad de decisión. En la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de la inteligencia y de la sabiduría, precisamente para que nosotros podamos leer estos versículos donde habla sobre estas dos virtudes tan especiales, tan necesarias, y podamos ponerlas en práctica en nuestro diario vivir. Podemos entender a través de esta palabra que para que haya la inteligencia y la sabiduría, tenemos que entender qué significan estos dos términos o estas dos palabras. Y para ello analizaremos primero la palabra inteligencia. Y podemos comprender que la inteligencia es la capacidad de hacer
correctamente las cosas. Esto lo vamos a lograr si primero utilizamos el razonamiento, el cual nos hará pensar, balancear, también equilibrar lo que nos conviene hacer. La inteligencia nos capacita para poder resolver problemas, para poder enfrentar con inteligencia los problemas que se nos presentan a veces a diario. La inteligencia también nos permite percibir y retener información para desarrollar algún oficio útil en la vida. La inteligencia es transmitida a través del ADN de nuestros padres o progenitores a nosotros. Entendemos entonces que nuestros padres nos transmiten a través de su inteligencia sus talentos, sus habilidades y sus destrezas también. Por ejemplo, observamos frecuentemente que sucede en algunas personas que el papá es un excelente sastre y el hijo también es un excelente sastre. La mamá es modista y la hija es una excelente modista. El papá es médico y el hijo también es médico. El papá es abogado y el hijo también es abogado. El papá es un excelente carpintero y el hijo también es un excelente carpintero. Qué interesante. Perdón. Entonces entendemos que en algunos casos la inteligencia se hereda de los padres. Tenemos nosotros, miren, pienso yo que algún niño me podría decir, si usted dice que Dios nos creó a todos los seres humanos con inteligencia, ¿por qué a mi compañero se le hace tan fácil entender la lección que nos entrega la maestra? Y a mí se me hace tan difícil, me dice el niño, aprender y entender por qué sucede esto. Si usted dice que Dios nos ha creado a todos con inteligencia. La respuesta para ese niño es esta. El compañero en las horas de clase pone mucha atención e interés a la lección. Y tú, en horas de clase, piensas en todo menos en lo que se está enseñando a través de la maestra. Tu compañero llega del colegio y hace inmediatamente sus tareas para no olvidar
cómo hay que hacerlas. Y luego, en el tiempo que le queda de la tarde, estudia la lección del otro día para no llegar cero a integrarse a la clase. Y tú te sientas al computador o tomas tu celular y estás toda la tarde ocupado en el computador y en tu celular, chateando o jugando o buscando juegos para entretenerse. Entonces tenemos que entender que la inteligencia hay que saberla manejar, y sobre todo en el área de nuestras responsabilidades. E insisto que a todos Dios nos creó con inteligencia, pero depende de usted cómo va a administrar la inteligencia que nos ha dado nuestro Dios. En la antigüedad hubieron muchos hombres que le sacaron gran provecho a la inteligencia que Dios les dio. Y son muchísimos. Vamos a tomar solamente 3 para poder entender cómo le sacaron provecho a la inteligencia. Por ejemplo, Tomás Alva Edison, un hombre que utilizó la inteligencia con gran tenacidad o insistencia, perseverancia y constancia. Por cierto, después de muchos experimentos y pruebas que realizó, esfuerzo y sacrificio, inventó la electricidad, dejándonos un gran beneficio para la humanidad de todos los tiempos. Podemos analizar qué importante, cómo en aquellos años que no había la tecnología que hay hoy, cuánto sacrificio le costaría día y noche para inventar la electricidad. Si usted mira alrededor de su casa, verá cuán importante es la electricidad. Su televisor, el microondas, el refrigerador, la luz eléctrica de su casa, etcétera, etcétera. Podemos ver nosotros que todo depende de la electricidad hoy. Tenemos un segundo inventor, él es Gutenberg. También aprovechó muy bien la inteligencia que Dios le dio e inventó la imprenta. Y de esa manera hoy podemos escribir, editar e imprimir literatura, y también entre las cosas importantes está la impresión de las Sagradas Escrituras, que pueden llegar a todas las personas que deseen leer la palabra del Señor. Tenemos como tercer inventor a
Benjamin Franklin también le sacó mucho provecho a la inteligencia que Dios le dio. Este varón inventó algo muy importante, todo por cierto es importante. Benjamin Franklin inventó el pararrayos para que en tiempo de tormenta los rayos cargados de electricidad no caigan en las casas, provocando masivos incendios y matando a muchos seres humanos. Permítame entregarle una valiosa información. La energía eléctrica que tenemos en nuestras casas o la energía eléctrica doméstica es de 220 voltios. Y podemos ver que en algún momento que nos haya dado la corriente, nos ha sacudido muy fuerte esos 220 voltios. ¿Se imagina usted que la descarga eléctrica de un rayo son de 100.000 voltios? Por lo tanto, es que al inventar el pararrayo, nos hizo un gran favor y nos dio un gran beneficio a la humanidad. Porque en todas las ciudades, personal calificado en la área instalan allí torres donde ponen pararrayos. Entonces, evitan que tremenda cantidad de electricidad que se produce por la electricidad que hay en la Tierra, la electricidad positiva, y la electricidad de las nubes que es negativa, y el contacto y el impacto produce el rayo. Ahora podemos ver nosotros que hoy, gracias a estos inventos, se ha logrado grandes avances científicos y también tecnológicos. Pasamos a ver cómo se estimula la inteligencia que Dios nos dio. Primeramente, tengo que hablarle de las Sagradas Escrituras. El Salmo 1 dice que el hombre que medita en la ley de Jehová será prosperado. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La ley de Dios para nosotros es todo el contenido de la Biblia. También es la voz de Dios. Entonces, leer las Sagradas Escrituras estimulan nuestra inteligencia, porque allí Dios nos habla cómo tenemos que hacer las cosas. De manera que también usted puede estimular su inteligencia leyendo libros que le aporten instrucción positiva. Sin duda que en el mundo hay muchos jóvenes que tienen
la inteligencia dormida o pasiva. Y no saben de qué son capaces con la inteligencia que Dios les dio. Digo jóvenes, porque a medida que pasan los años por el ser humano, entendemos por la palabra de Dios que este cuerpo se va desgastando. Y no podemos exigirle a una persona de la tercera edad o adulto mayor que use destreza en la inteligencia como lo puede hacer una persona joven. Además, no debemos olvidar nosotros que la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Entonces, la inteligencia hay que utilizarla y explotarla en su tiempo. Lamentablemente, hay gente muy inteligente, pero inteligente floja. Porque sucede que se limitan a hacer solo hasta donde no les signifique un gran sacrificio y pierden la bendición de esa inteligencia. Quiero explicarle que muchos tienen pensamientos erróneos respecto de la inteligencia, que vuelvo a reiterarle, inteligencia que Dios nos ha regalado a todos los seres humanos. Piensan algunos que las personas inteligentes son aquellas que ostentan un título académico o profesional y que ellos son los únicos inteligentes. No es así, porque Dios nos creó a todos con inteligencia. Por ejemplo, el hombre puede ser analfabeto, no haber culminado ni siquiera la educación básica, pero puede ser muy inteligente. Conozco una persona del campo que no utiliza calculadora, sino que todos sus problemas matemáticos los resuelve aquí, en la mente. No usa la suma ni la resta, no, los resuelve con la mente. Es admirable verlo. Hay gente que nunca ha ido a una academia de música y el instrumento que usted le entrega en sus manos lo toca y saca música de ese instrumento. Es que se esfuerza por sacarle provecho a la inteligencia que Dios nos ha dado. Permítame decirle que el zapatero que compone el calzado con mucha inteligencia, se le entrega un calzado completamente deteriorado y él se lo entrega completamente nuevo, porque le ha sacado provecho a su inteligencia. El gasfitter o el plomero
es una persona muy inteligente que domina ese oficio. Entonces podemos entender que la inteligencia hay que desarrollarla. Conozco una persona, un joven. Para él no hay nada desechable, nada. Todo lo que llega a sus manos, él lo hace funcionar. Si no hay repuesto, no sé cómo se inventa y le entrega el artefacto funcionando. Qué hermosas son estas cosas. Veremos lo que daña la inteligencia, el cerebro sano que Dios nos ha regalado. Por supuesto que todos los vicios, el alcohol, las drogas, el tabaco, porque estos elementos destruyen millones de neuronas del cerebro, provocando cambios emocionales en el ser humano, como es la agresividad, la depresión y la ansiedad. De manera que utilicemos bien nuestra inteligencia para hacer lo bueno, para favorecer a nuestro prójimo. Veremos ahora qué es la sabiduría, que es muy diferente. La sabiduría es la capacidad que se desarrolla con los años o con el tiempo. Las experiencias adquiridas durante nuestra estadía en esta vida son las que nos entregan sabiduría. De manera que podemos ver un ejemplo. Una persona que ha fracasado porque hizo mal las cosas, nosotros tomaremos esa experiencia en cabeza ajena para no cometer los mismos errores, sino que con nuestra sabiduría cambiaremos los métodos para que a nosotros nos resulte todo bien. Entonces, podemos entender nosotros que el actuar con sabiduría se va a dar a través de las experiencias que obtengamos a través de nuestra vida. Por eso hay personas que prefieren buscar a los ancianos para pedirles un consejo, porque son sabios, porque tienen toda la experiencia de la vida. En alguna oportunidad escuché a una persona decir: yo busco médicos que son mayores y no médicos jóvenes, porque los médicos mayores tienen más experiencia. Entonces entendemos que la experiencia se logra a través del tiempo. Hay un pensamiento positivo muy bonito que se lo voy a transmitir. Dice: lo que no me gusta de ti, lo voy
a mejorar en mí. Interesante. Lo que no me gusta de ti, lo voy a corregir en mí. Porque la experiencia nos lleva a nosotros a entender que debemos nosotros tomar aquellas experiencias buenas. Así como Dios da la inteligencia, también da la sabiduría cuando nosotros se la pedimos. Y en nuestras oraciones le decimos: Señor, ayúdeme a desarrollar la inteligencia y deme sabiduría. Perdón. Eso es lo que le pidió un hombre a Dios. Dios le dijo: pídeme todo lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y este hombre llamado el rey Salomón le dijo: Padre mío, dame solo sabiduría. Y Dios se la dio. Veremos nosotros cómo Salomón aplicó la sabiduría. Porque en una oportunidad vinieron dos mujeres a presentarse ante Salomón. Una de ellas expuso el problema y le dijo a Salomón: yo y esta mujer vivimos en la misma casa. Yo di a luz a mi hijo y luego, después de 3 días, ella también dio a luz a su hijo. Pero sucede que un día ella se acostó sobre su hijo y lo asfixió y lo mató. Entonces esta mujer se levantó de madrugada y mientras yo estaba durmiendo, le dijo la mujer, tomó su niño muerto y lo puso en mi cama y se llevó con ella mi niño vivo. Por lo tanto, rey Salomón, el niño vivo es mío y el niño muerto es de ella. Y la otra mujer dijo: no, el niño vivo es mío y el niño muerto es tuyo. La verdadera madre le dijo a Salomón: en la mañana, cuando yo miré a mi hijo que di a luz, no era mi hijo, porque yo lo conozco muy bien. Entonces Salomón hizo uso de la sabiduría que Dios le dio, porque él se la pidió. Y dijo: tráiganme una espada. Voy a partir por la mitad al niño vivo y le voy a dar la mitad a esta mujer y la mitad a la otra mujer del niño, que voy a partir por la mitad. De manera que al decir aquello, la verdadera madre le dijo: no, no lo mate, no lo mate, déselo a ella, entrégueselo a ella. Y la otra mujer dijo: no, mátelo, ni para ella, ni para mí, mátelo. Entonces Salomón entendió que la verdadera madre se conmovió en sus entrañas y pidió
que no se matara a su hijo. Entonces Salomón dijo, entréguele a ella el niño vivo, porque ella es la madre biológica. Interesante, qué importante es la sabiduría. Y se utiliza esta palabra, que se da la sabiduría de Salomón cuando hay que resolver un problema. Al ver esta actitud de Salomón, todo Israel comprendió que en Salomón había sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Esta historia usted puede leerla completa en Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 al 28. Ahora pasamos a entender la palabra de Dios, lo que nos dice en el libro de Santiago 1:5. Escuchen. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin medida le será dada. En esta tarde Dios nos ofrece sabiduría para que podamos manejarnos como corresponde frente a los problemas y situaciones difíciles que vivimos en esta tierra. Sucede que nuestros niños pequeños nos hacen preguntas y nosotros tenemos que respondérselas con la verdad y con sabiduría. Nuestros hijos mayores nos piden consejo, y qué lindo que le pidan consejo a su madre o a su padre, que es el que busca lo mejor para ellos. Y cuando nos piden consejo nuestros hijos mayores, nosotros tendremos que con mucha sabiduría mostrarles el camino correcto para que les vaya bien. Entonces, podemos entender qué importante es la sabiduría para dar el consejo preciso a quienes lo necesitan o acuden a usted sabiendo que usted no se va a equivocar en el consejo que les va a dar, porque en usted habita la sabiduría. Para concluir, vamos a ver la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Escuche esto. La inteligencia es la capacidad para lograr muchas metas en la vida. Y la sabiduría es la capacidad de examinar si vale la pena luchar por esas metas. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles en que tenemos que utilizar la inteligencia que Dios
nos regaló y también la sabiduría para ir adelante con pie firme, seguro y sabiendo que nuestro Dios nos va a ayudar en todas las cosas. Que Dios le bendiga. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío, por todo lo que cada domingo nos viene enseñando. Nos viene, Señor amado, fortaleciendo a través de su palabra. Son verdaderas experiencias importantes para nuestra vida. Señor, denos cada día la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia para bien y utilizar la sabiduría para ayudar a nuestro prójimo y especialmente a nuestra familia. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en la vida? Y si hay la sabiduría que solamente usted puede darla, porque si nosotros se la pedimos, usted nos regalará una amplia sabiduría. Bendiga en esta tarde a todos los que están escuchando esta palabra. Bendiga sus hogares con mucha sabiduría. Su bendición sea sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.